En esta mañana de miércoles vamos a charlar y dedicar los próximos minutos, como les avanzaba en este informativo Buenos Días, a hablar con Óscar Urralburu, actual recién elegido secretario regional de Podemos. Buenos días, señor Urralburu, bienvenido a los estudios de Onda Regional y a este informativo de este programa Buenos Días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Le presentaba usted como secretario regional de Podemos, probablemente como candidato también a la presidencia de la comunidad autónoma, ¿o es muy temprano todavía? Todavía es pronto. Yo hace 2 meses no pensaba ser secretario general de Podemos. Es verdad que la dinámica de Podemos este año ha sido muy vertiginosa, muy rápida. El partido ha estado en un proceso progresivo de construcción y bueno, ahora estamos en un momento en el que tenemos que abrir el partido a la sociedad murciana para que en el proceso de constitución de las candidaturas se vaya acercando más gente capaz, que hay mucha en la región de Murcia con las preocupaciones, con las mismas inquietudes que tiene Podemos, y que nos ayuden a conformar unas listas participadas por la gente, integradas por muchos perfiles, y el que salga o la que salga como más votado o más votada será la candidata. ¿Para cuándo hay plazos establecidos? Sí, va a ser a lo largo del mes de mañana, precisamente, en la comisión coordinadora que tengo por la tarde con mi ejecutiva, por llamarla así. Vamos a cerrar el calendario de acuerdo a algún calendario que más o menos va a regir todos los territorios estatales, y a lo largo del mes de marzo, para el 31 de marzo, estará cerrada la candidatura regional. Hemos venido hablando en este informativo esta mañana de todo el desarrollo del debate del Estado de la Nación, que continúa hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Se han acordado de ustedes? Seguramente. El Partido Socialista, en alguna de sus intervenciones, lo ha hecho también el señor Rajoy. ¿Qué impresión saca del hecho de que se les mencione a ustedes? Bien, es evidente, quiero decir, es una institución que está muy alejada de la ciudadanía, de las preocupaciones de la ciudadanía. En cierto modo, la capacidad disruptiva e irruptiva que ha tenido Podemos en el marco político precisamente viene de ahí, de naturalizar un nuevo espacio de lo político en los medios de comunicación, en la sociedad, a través de los círculos, en los barrios, en la calle en general. Se habla más de política, se ha politizado la vida cotidiana, y en cierto modo se le ha robado ese control que tenía los partidos viejos, los partidos clásicos, y que tenían localizado directamente en las instituciones, ¿no? Y nos decían, una vez al año vamos a hablar de las cosas que preocupan a la ciudadanía, pero solamente desde la perspectiva del poder, tanto el que ejerce ese poder desde la presidencia del gobierno, como quien comparte en cierto modo esa dialéctica del poder en la oposición. Es normal que hablen de nosotros, porque nosotros y nosotras somos el agente de cambio en este año 2015, y quienes de verdad traemos el empuje social que está pidiendo esta transformación, esta democratización de la sociedad española. Prácticamente todo el mundo da por seguro que después de los procesos electorales van a estar ustedes en instituciones parlamentarias. Si se les sube a la cabeza de alguna forma los sondeos de intención de voto, encuestas que le colocan en primer lugar, como decís, en intención directa de voto, luego se matiza diciendo, bueno, es que es una fuerza que hasta ahora no contaba, porque no se contaba con ella en esos sondeos, y puede haber una desviación importante de la intención de voto. No sé cómo enjuician y valoran todos estos datos. Somos en general muy prudentes, porque sí es verdad que marcan tendencias, establecen líneas posibles de evolución del voto, es decir, nos dicen cómo está ahora mismo en esa foto actual la sensibilidad de la ciudadanía, pero nosotros seguimos trabajando para conformar un proyecto, que es en lo que vamos a empezar a trabajar ya esta misma semana, en la concreción del proyecto programático, un proyecto programático que tiene que ser participado por la ciudadanía, donde mucha gente va a aportar su lectura, centrado fundamentalmente en la gente, en la preocupación de la gente, lo que de verdad está afectando a la gente hoy en día en la calle, y eso se irá definiendo en los próximos meses. Asumimos la responsabilidad, hemos asumido desde el momento en el que hemos visto que hacía falta en este país un cambio. Asumimos la responsabilidad, somos gente común, somos gente que en términos generales nunca hemos participado de la política más allá de lo que ha sido la cercanía, digamos, a los movimientos sociales o a los movimientos vecinales, otro tipo de espacios nunca partidistas, y tenemos esa posibilidad ahora mismo de conformar una lectura de lo político distinto, ¿no? Y en ese sentido no se nos sube ni se nos baja de la cabeza, asumimos la responsabilidad como la asumimos en cualquier ejercicio profesional que hacemos todos los días. ¿Representan ustedes a la izquierda radical,
Ya saben que aquí siempre vamos a colocar rápidamente las tarjetas o las etiquetas, ¿no? Pues yo creo que ya no sirven esas etiquetas. Yo desde luego no me identifico con la izquierda radical, nunca me he identificado con ella. Sí soy una persona de mente abierta, progresista en el sentido de que para mí lo central es el bienestar de la gente. Entiendo que la única alternativa es que mejoremos las condiciones de vida de una mayoría social. En esta región de Murcia que tanto duele, ¿no? La idea de que haya un 35% de la población que esté en riesgo de exclusión social, por ejemplo, o cuando hablamos de la tasa de paro, de ese 27,4% de personas que están en paro en esta región y con cifras que nos retrotraen prácticamente 20 años, 25 años atrás, ¿no? Cuando hablamos de los problemas que tienen las mujeres para conseguir una homologación salarial, especialmente en los sectores más deprimidos, en el campo, en los sectores del servicio, ¿no? Y cuando vemos ese panorama social, ese panorama económico, esto es lo que nos preocupa. Yo no sé si eso es ser de izquierdas, pero desde luego es lo que nos preocupa. Nos preocupa a la gente fundamentalmente. Y las etiquetas interesan a otros. A nosotros nos interesa fundamentalmente transformar la realidad. ¿Les ha desgastado el caso Monedero? El caso Monedero ha puesto encima de la mesa la capacidad que tiene los medios de comunicación y el poder de trasladar el enfoque hacia el lugar que le interesa. Yo no sé, nos ha dado un baño de realidad, sin ninguna duda. Reflexionábamos este fin de semana sobre eso, entre otras cosas, en Madrid. ¿En qué sentido ese baño de realidad? Hombre, evidentemente que hacer política es arriesgado. Es decir, que hacer política implica jugar con los poderosos, jugar a plantear alternativas a quienes siempre han mandado. Si hacemos una lectura, y hay muchos textos que lo demuestran, en este país, por ejemplo, siguen mandando los mismos desde hace muchísimos años. Pero hablo incluso de siglos. Es decir, si hacemos un recorrido de las familias que mandan en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Murciana, en Navarra, en Aragón, en Castilla, etcétera, vemos que son las mismas familias de siempre las que tienen el control financiero, el control económico, el control político, el control social, eso que felizmente se ha denominado como la casta, ¿no? Y es evidente que cuando unos desarrapados, unos sans-culottes, como decían los revolucionarios franceses, ¿no?, reclaman la igualdad, la fraternidad y la libertad, y la reclaman en términos de igualdad jurídica, ¿no?, de igualdad política, como un derecho político, se enfadan, ¿no? Se enfadan y nos contestan con estas cosas. En ese sentido, bueno, lo que descubres es que el Estado tiene esta capacidad de instrumentalizar los medios de comunicación, y nosotros tenemos que ser coherentes, tenemos que ser conscientes y decir con lo que respondemos con las armas que tenemos: la palabra, la voz y la honestidad de nuestro trabajo. Debería haber dado más explicaciones, quizás. Por lo menos al final compareció en rueda de prensa, me dicen, no, faltan los contratos. O... Sí, por lo menos las debía haber dado antes, eso es verdad, ¿no? Se ha gestionado mal, eso además lo comparte incluso la propia Secretaría de Comunicación del partido, se ha gestionado mal, se ha gestionado tarde. También es verdad que Juan Carlos estaba en plena fase de exámenes, lo digo porque a mí también me ha afectado, quiero decir que este proceso de primarias internas me ha pillado, yo soy profesor de instituto y profesor de la universidad, y me ha pillado haciendo los dos trabajos al mismo tiempo, lo cual es muy complicado de gestionar. Cuando tienes que elegir entre dar una charla, ir a hacer una visita o corregir exámenes, pues te tira, ¿no? Tienes que hacer lo primero y después lo segundo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que se ha reaccionado tarde, y probablemente eso implique que se haya hecho una lectura negativa por parte de la sociedad. Otra cosa es lo que pueda enseñar, lo que no pueda enseñar. Ahí ya, si hay contratos y hay cláusulas de silencio, pues no se puede, yo no puedo entrar en ello. Ha citado el mundo de la universidad. Esta semana hay unas declaraciones de Montserrat Gomendio, la secretaria de Estado del Ministerio de Educación, que se planteaba la viabilidad como tal en estos momentos del modelo universitario español en general, ¿no? Y decía, bueno, somos el país probablemente con mayor tasa de universitarios en población, tenemos un modelo donde las tasas, a pesar de las quejas, pues están alejadas del coste real, probablemente más que en otros países de la Unión Europea, y se gestiona de otra forma la universidad. Ella venía a concluir al titular que leíamos estos días en la prensa que el actual modelo de universidad es insostenible y había que plantearse quizás otros planteamientos. Para el think tank neoliberal, y ese sí que es profundamente ideológico del Partido Popular, y el ministro Wert y la ministra y la secretaria de Estado Gomendio representan muy bien ese think tank, llevan muchos años trabajando en él. Todo lo que es público supone un alto coste para el Estado. Es decir, y es insostenible. La sanidad, la educación universitaria. Pagamos las tasas más altas de Europa.
ahora mismo. Si nos comparamos con Alemania, si nos comparamos con Holanda, si nos comparamos con Francia o con Italia, las tasas españolas son las más altas de Europa. Es verdad que no comparados con Gran Bretaña, por ejemplo, pero yo no sé la capacidad que tiene la economía familiar británica para dar respuesta al deseo y a la satisfacción que produce que unos hijos y unas hijas puedan estudiar una carrera universitaria. Yo soy hijo de un pequeño empresario autónomo de los años 80, años muy complicados, ¿verdad? En una ciudad también complicada de provincias, que ha tenido que trabajar mucho para conseguir que sus hijos hayan podido estudiar. Soy el único que ha podido estudiar de mis hermanos, somos 5 hermanos, y entiendo que para mí ha sido un orgullo y una satisfacción enorme haber estudiado en la escuela pública y en la universidad pública y haber sido becado gracias a las notas y gracias al esfuerzo personal. Yo me imagino la gente que está ahora mismo en las mismas circunstancias en las que me encontraba yo en los años 80 y que no puedan, bueno, lo estoy viendo en la facultad. El otro día me comentaba un alumno, es que aparte de pagar la tasa del máster, que son 1.400 euros, además me tengo que desplazar de Beniel hasta aquí, me cuesta 7 euros ir y volver todos los días. Y tú estás viendo 5 días a la semana esto y dices, es un alto costo el que tiene el alumnado para poder estudiar, para poder superar la desigualdad social del hecho de haber nacido en un determinado sustrato social, una determinada calidad estándar de social o socioeconómico. Y entendemos que para nosotros es fundamental defender la enseñanza, el derecho a la educación al nivel básico, al nivel secundario, al nivel universitario, y hacerlo en unos niveles de sostenibilidad para las familias. Ahí tiene que depositar el esfuerzo el Estado y asumir sus responsabilidades. La universidad creo que es principal cuidarla. Señor Echenique hablaba el otro día, decía que no le gustaban los trasvases, luego le preguntaron a usted, esto ha generado polémica, en estos micrófonos de Onda Regional, el presidente del Sindicato Central de Regantes decía que ya sabían los regantes a quién no debían votar, en alusión directa, evidentemente, a su opción. Yo creo que los regantes... ¿Les gustan o no les gustan los trasvases? ¿O qué solución le damos al agua? Si la pregunta es esa, ¿le gusta el agua? Sí, me gusta el agua. ¿Le gusta que en la región de Murcia haya agua? Claro, es verdad. En ese sentido, todos podemos estar de acuerdo. Pero cuando alguien asume la voz de los regantes, ¿no? Y cuando yo he estado en el periodo de campaña interna visitando a muchos regantes de la región que precisamente no son los del trasvase, porque no todos los regantes son los del trasvase. El señor Claver representa a un tipo concreto de regantes, ¿no? Pues todos no están recibiendo el agua por igual. Y todos están viendo que el agua está siendo manejada de acuerdo a unos intereses que muchas veces no son los de los regantes, no son los de ese agricultor, pequeño agricultor que está intentando mantener no solamente sus tierras, sus árboles y el paisaje de su pueblo, de su aldea, de su villa, aquí en el Valle del Ricote, o en el noroeste, o en el altiplano, en otros muchos lugares, ¿no? Y nos encontramos con que quien ha inventado ese concepto ha sido un Partido Popular que lo ha instrumentalizado una y otra vez, y nos ha dicho que iba a traer algo que no ha traído nunca y que además es imposible que traiga. Entonces no se trata de si nos gusta o no nos gusta, sino que hace falta que para que haya un agua suficiente para garantizar el crecimiento de esta región haya un pacto de Estado. Un pacto de Estado participado socialmente por las diferentes comunidades autónomas, participado institucionalmente por los diferentes agentes que intervienen en el proceso, regantes, empresas, institutos de agua, etcétera, y al mismo tiempo participado socialmente en las comunidades autónomas, donde aquí podamos crear, por ejemplo, un auténtico parlamento del agua, donde se sepa exactamente cuánta agua de verdad falta. Hay cosas que se han dicho sobre lo que yo dije que no es cierto. Nunca dijimos que no hubiera déficit de agua en la región de Murcia. Lo que dijimos es que hay que auditar el déficit de agua, porque las cifras que nos ofrecen no están suficientemente contrastadas, no nos garantizan que sean ciertas y por tanto se instrumentalizan en función de unos intereses políticos. Es lo que nosotros entendemos que no puede ser. Se trata de traer agua o trabajar con el agua que tenemos y no tanto de producir hormigón, que es lo que hay, parece, detrás de muchas de estas aventuras, porque no se nos puede olvidar que el señor Claver pues, tiene vínculos claros con Sacir Vallehermoso, que es una empresa constructora muy importante de este país, en especial de esta región, que ha participado en el trasvase del Tajo, que ha participado en las primeras propuestas del trasvase del Ebro, que después asumió la construcción de escombreras y que ha participado en el aeropuerto de Corbera. Entonces tenemos que entender que ahora mismo los recursos públicos que tenemos como sociedad tenemos que dedicarlo a aquello que sea productivo y que aquello que sea posible. Lo demás son aventuras que, bueno, lo estamos viendo en Corbera, no nos llevan a ningún sitio. ¿Cuál es el modelo productivo para esta región? Hemos hablado del agua, es un elemento fundamental para el desarrollo de
esta región, no solamente de la agricultura. Bueno, es un elemento fundamental, pero tampoco se nos tiene que olvidar que la agricultura tiene un peso específico del 8% del PIB. Es decir, se dan muchas vueltas con esto. Con el agua no vamos a transformar el modelo productivo de esta región. Es decir, lo que hace falta es incrementar el conocimiento, es decir, avanzar más en un capitalismo del conocimiento, en un capitalismo cognitivo que nos lleve a que de verdad haya innovación, que haya desarrollo, que haya tecnología. Hay un asunto, por ejemplo, crucial, y es cómo el Partido Popular laminó las posibilidades del desarrollo de las energías renovables en esta región, donde éramos punteros, ¿no? Uno de los compañeros que tenemos en el Consejo Ciudadano, Antonio Urbina, profesor de la Politécnica, que se fue en el año 2004 a Cambridge en una estancia, ha estado 10 años allí, dice, éramos punteros en el año 2004 a nivel mundial en energías renovables. Año 2014 hemos perdido 14 puestos de competitividad. Este es un gran problema, porque habíamos podido desarrollar una enorme industria en las energías renovables, en la innovación tecnológica, en el abaratamiento de la producción energética, y en lugar de hacerlo por ahí, lo hemos hecho por otros lugares, ¿no? España, en general, ha sufrido un proceso de desindustrialización progresiva desde el acceso a la Unión Europea. A cambio de la obtención de fondos europeos, hemos asumido la lógica que nos ha impuesto Francia y Alemania fundamentalmente, y nos hemos desindustrializado, unos territorios más que otros. Y Murcia es uno de los territorios que más se ha desindustrializado del conjunto del Estado español. Con lo cual, la crisis no ha afectado del mismo modo. La franja norte, por ejemplo, ha sostenido mejor, Madrid, el centro, Cataluña ha sostenido mejor el proceso crítico de los últimos 6 años. Murcia nos hemos deprimido profundamente. Y nos hemos colocado en unos niveles de capacidad de respuesta muy bajos. Tenemos que reformular todo el tejido productivo y tenemos que hacerlo en base a una productividad más apegada al territorio, es decir, más apegada a las posibilidades reales, mezclado con una innovación que tiene que ser capitaneada, evidentemente, por la administración pública, porque las empresas privadas en esta región no innovan, no desarrollan, no investigan. El modelo de la empresa pública es el modelo contrario al de las privatizaciones. Y esto viene un poco en el sentido de hasta qué punto los posibles electores de Podemos se van a fijar en Grecia y en la posición de un gobierno que parte de las urnas con una mayoría suficiente en ese país, planteando determinadas cuestiones con referencia a Europa que ayer mismo vimos que no se están cumpliendo después, porque al final se va a seguir adelante con el proceso de privatizaciones en Grecia. Se detiene o se congela en el tiempo la promesa también de elevar el salario mínimo interprofesional, y se liga cualquier política social a recortes en otras facetas de la administración. Yo no sé si esto está creando determinado escepticismo, determinada frustración en quienes habían puesto muchas esperanzas en un gobierno griego capaz de destronar el poder financiero y económico de la Unión Europea, y que al final se pliega al mismo, ¿no? Si esto puede tener o no consecuencias en algunos votantes de Podemos, en algunos que piensan que Podemos puede ser la opción aquí en España. Yo creo que Syriza ha cambiado el panorama. Lo hizo antes de ganar las elecciones y lo ha hecho después de ganar las elecciones. Que no va a ser fácil es evidente. Que tenemos un proceso, digamos, de transformación de las políticas neoliberales. Europa es el país más es la unión política y económica como conjunto más neoliberal del conjunto del globo. Tenemos que entender que todo ha estado orientado a la creación de unos intereses fundamentalmente financieros y no tanto centrados en el crecimiento de las poblaciones y de las condiciones de vida de la gente. La capacidad que ha tenido Estados Unidos para reaccionar ante la crisis, por ejemplo, emitiendo moneda y haciendo más barato el precio del dólar y permitiendo que los créditos lleguen a las pequeñas empresas, esos reflejos no los ha tenido el Banco Central Europeo. Pero no los ha tenido porque no le ha interesado a Alemania, sustancialmente, ¿no? Bueno, hemos visto que antes ya de las elecciones griegas el Banco Central Europeo empezaba a soltar lastre, ¿no? Empezaba a hacer esas políticas monetarias que llegan tarde, como decía el ministro Varoufakis, pero que son necesarias para poder abordar después otro tipo de políticas. Indudablemente, si nos encontramos con un Estado como el Estado griego, con una política neoliberal también en sintonía con la troika, que no solamente no ayuda a minorar, a temperar el dolor de las políticas neoliberales, sino que además las acrecenta, pues vamos abocando a un Estado como el Estado griego en situación de emergencia social.
Si continuamos en España por la misma senda, seguiremos exactamente recorriendo el camino de Grecia. Y si ahora mismo en el año 2015 no conseguimos el cambio llegará más tarde, porque las políticas duras van a venir después de este año electoral, si continúa el Partido Popular en el gobierno. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer con el dinero que tenemos, con los recursos que se tienen, se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente hay que tener en consideración también la cuestión de la deuda, que es una cuestión muy importante, muy crucial y que hay que trabajar. ¿Les molesta o les gusta o no les importa que se les compare o se les mire, ¿no?, en el espejo de lo que va haciendo o deja de hacer el gobierno griego? Syriza en concreto. Mira, la inteligencia relacional no nos puede molestar nunca. Es decir, que somos creativos, creemos en la posibilidad de mirar la realidad de otra manera, de ser un poco más imaginativos en la solución de los problemas. Y bueno, estamos atendiendo. Tenemos prácticamente una persona o varias personas, un equipo de gente viendo qué es lo que está pasando allí, para cuando nos toque hacerlo nosotros, no cometer los errores y sí acertar con los éxitos, ¿no? En ese sentido creemos que puede ser un referente, pero hay muchos más referentes, no solamente Grecia. Grecia es un país relativamente pequeño en la Unión Europea. ¿Dejarían a Lola Sánchez encabezar una candidatura de Podemos al Ayuntamiento de Cartagena? La eurodiputada, me refiero. Es que en Podemos no dejamos de dejar. Es la gente la que decide, es la gente la que participa para elegir a sus candidatos. Entonces, si ella, lo que dejamos en los propios estatutos es que se presente. Si se quiere presentar y la gente la vota, por supuesto que podrá ir de candidata. Que la única eurodiputada de los originales en este momento que parece, ¿no? Dice que se va a mantener dentro de la representación de Podemos en el Parlamento Europeo. Por lo que hemos hablado con ella, también es porque ella está muy motivada en Europa, ¿no? Y también hace falta una cierta continuidad en el equipo. La gente que llegó a Europa, aunque no había ocupado cargos políticos, institucionales nunca, sí tenía experiencia política y, bueno, han encontrado un bagaje muy importante en Bruselas y ahora el otro día hablando con Echenique, está ilusionadísimo, además está profundamente convencido de que va a cambiar el gobierno de Aragón y está volcado en esa tarea, ¿no? Ella ha encontrado pues un sitio ahí en Europa muy adecuado, se encuentra muy bien, está aprendiendo muchas cosas, está aportando mucha experiencia también a la organización, está capitalizando toda esa experiencia y es bueno que haya una cierta continuidad. Lo decía porque ¿dónde vamos a encontrar a Podemos en las candidaturas municipales? Como tal no, pero ¿dónde va a estar? Pues la gente de Podemos, tanto inscritos como miembros de los consejos ciudadanos que se quieran presentar, lo podrán hacer. Hombre, nosotros tenemos claro que a nivel municipal la intención del partido que quedó determinada en noviembre en el Congreso, si se puede, en Vistalegre, era que Podemos como tal no se presenta a las elecciones. Es decir, que la gente puede participar de esas agrupaciones de electores o esos marcos de confluencia que se han ido creando con diferentes fórmulas en diferentes ayuntamientos, pero que Podemos como tal no se presenta. Ahora, las personas pueden hacer lo que bien consideren, evidentemente, solo faltaba. Uh-huh. La última vez que charlamos usted y yo, lo hicimos por teléfono, y ya le preguntaba que algunos responsables de algunas formaciones políticas aquí en la región ya contaban con su apoyo, el apoyo de las posibles representantes o representaciones de Podemos en determinadas instituciones, como la Asamblea Regional, para formar gobierno. No sé si ha cambiado algo, ¿no? Si el objetivo sigue siendo, bueno, estamos dispuestos a lo que sea con tal de que el Partido Popular no gobierne o no siga gobernando. No lo vamos a ver. Nosotros estamos dispuestos a muchas cosas con tal de que el Partido Popular no gobierne. Estamos convencidos de que no va a gobernar. Estamos convencidos de que a partir de mayo no va a tener la mayoría suficiente para poder gobernar. Pero tampoco estamos dispuestos a cualquier cosa. Sabemos que vamos a ser un partido crucial en esta región, sabemos que vamos a ocupar un papel importantísimo y sabemos que los demás van a demandarnos, van a exigirnos ejercer esa responsabilidad y estamos dispuestos a hacerla. Pero siempre que la centralidad de nuestra acción de gobierno está en la gente, en la mejora de las condiciones de la gente y no tanto en el compadreo, en esas fórmulas que se han dado de manera clásica en la vieja política. Va a ser la base de inscritos de Podemos los que decidan qué modelo de acuerdo habrá postelectoral en función de la representatividad que la ciudadanía nos otorgue. No vamos a ser nosotros como grupo dirigente, va a ser la gente la que decida qué papel quiere que juegue Podemos. En su opinión personal, sería bueno
los apoyos puntuales, un compromiso de gobierno sin entrar a formar parte de las responsabilidades ejecutivas? Yo, en mi opinión personal, es que lo mejor es una mayoría suficiente como para gobernar en la región con un proyecto que es el que nosotros representamos, que tiene muchas cosas que entroncan con la socialdemocracia, con la lectura social de la sociedad, pero que evidentemente queremos ejercerlas desde una independencia política, una autonomía política que nos lo tiene que otorgar la ciudadanía para eso. Hablando de esa independencia política, ¿tienen ustedes plena autonomía para formar o conformar lo que es el programa electoral con el que van a concurrir estas elecciones? Hay unas líneas maestras que se marcan desde, llamémosle, Podemos Madrid. Bueno, no, Podemos Madrid no. Es decir, en Vistalegre se aprobaron 5 resoluciones marcos sobre corrupción, sobre políticas sanitarias, políticas educativas, etcétera. Y esas 5 resoluciones son las que nos sirven de marco de referencia. Son muy generales, son líneas grandes, son líneas maestras que tienen que ver con la defensa de determinados valores. Y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es, de una manera participada, territorializar el programa, es decir, hablar de cómo se pueden trabajar las políticas públicas, las políticas industriales, las políticas de investigación o las políticas sanitarias en esta región. ¿Seguirá, por cierto, con responsabilidades sindicales en el sindicato Stern? ¿O? Yo no tengo ya responsabilidades ¿No hace tiempo, ya que no tengo. Hace 4 años que dejé de ser como militante, sigue teniendo militancia en el... Por supuesto, soy afiliado al sindicato y lo seguiré siendo siempre, porque me parece un sindicato que además... hemos actualizado la documentación, le hacíamos en alguna de las responsabilidades dentro del sindicato. Es el sindicato que en el campo sindical, desde mi punto de vista, por la propia naturaleza orgánica y por la propia naturaleza de participación, más se acerca. Yo por eso me siento tan a gusto en el funcionamiento de Podemos, en el concepto de participación, de dominio de la palabra, de relación dialógica, ¿no? entre los diferentes agentes que participamos. Estamos siempre hablando y participamos de una manera muy, muy respetuosa, ¿no? A partir del consenso, ¿no? Que es la idea sustancial. Yo, el tiempo que estuve en mi acción sindical, pocas veces votamos porque siempre llegábamos a consenso. Son esa idea del consenso como lugar de encuentro que es básico en una democracia. ¿Cómo ven los movimientos sindicales desde Podemos? ¿Cómo se ve la figura de los sindicatos? La crisis institucional del 78 no solamente ha afectado al marco político, al marco institucional, también evidentemente ha afectado al marco sindical. Es decir, los sindicatos, los grandes sindicatos, los sindicatos de los pactos de la Moncloa, tienen que dar muchas explicaciones a la ciudadanía de lo que han hecho mal en los últimos años, indudablemente, porque tienen mucha responsabilidad de lo que ha pasado. Y una última cuestión que está también en la prensa en la jornada de hoy, esa absolución por parte de la Audiencia Nacional de 2 exdirectivos de Caja Mediterráneo, a los que se acusaba de prácticas irregulares en lo que fue la adjudicación de las dietas. Yo creo, no sé, señor Urralburu, si comparte esta opinión, que nos estamos moviendo en una fina o delgada línea entre la legalidad y ilegalidad y la moralidad e inmoralidad, ¿no? Que hay acciones que son legales pero que los ciudadanos a veces vemos como inmorales, ¿no? Efectivamente, hay cosas que son legales, ¿no? Y hemos visto en decisiones políticas con respecto a leyes que se han promulgado a nivel estatal, incluso a nivel autonómico, que se constituyen como normas de convivencia que vemos que bordean la moralidad, la ley del suelo, leyes medioambientales, etcétera, ¿no? En este caso concreto, claro, si una caja de ahorros se regula a sí misma y se marca unas normas que son perfectamente legales, pero que chocan con lo que es el sentido común, con lo que es un concepto de lo moral, de lo que es sostenible éticamente, pues vemos que hay un cierto descaro, ¿no? Hay un abuso de poder, un abuso de oportunidad también, ¿no? Eso es un poco lo que también desde Podemos nos hemos planteado desde el principio. No solamente repolitizar la vida cotidiana, que la gente viva la política de una manera más natural, sin tanta mediación institucional o sin tanta mediación de la jerga política, sino además remoralizar la vida política. Es decir, que tanto la vida política como la vida pública esté inspirada por un sentido del bien común, un sentido de lo compartido más que de los intereses personales que siempre priman y priman de una manera excesiva en este tipo de decisiones. Óscar Urralburu, ¿le parece que nos veamos cuando
sea usted candidato o ya oficial a la presidencia de la Comunidad Autónoma, sí, y hablemos sobre el programa. Por supuesto, de cuando sea candidato, si lo soy, o cuando sea lo que sea, nos podemos ver porque estaré encantado. Gracias por atender esta petición hoy y estos minutos de charla aquí en la sintonía de Onda Regional y en este programa. En Buenos Días. Gracias. Buenos días. Gracias.